ya, lo grabo. Listo. Ay, gracias, Cari. Esta, Tranquilo. yo no sé a dónde llega. ¿Llega a qué repositorio? ¿A qué? No, ni Creo idea. que queda ahí como un mes, pero creo que se puede bajar. Después ahí Listo. ahora estoy aprendiendo un montón de tecnología, así que... Yo me tengo que Una retirar. cosa, que una mancha para el tigre, ¿qué le hace? O sea, voy a tener que aprender también esto. Qué cosa, qué desgracia. Y uno pensaba que ya sabía. Bueno, Vale. Tere, no te No preocupes, yo sé. te mando la grabación. Listo. Vale, gracias. Un beso Besos. a todos. Cuídense. Chao, Chao. chao, Miriam. Un beso, Tere. Chao, Miriam. Chao, 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 chao. Besos. chao. Bien, ¿cuánto tiempo tienen los demás? ¿Cuánto le echamos? ¿Una hora más? Ahí levanta la mano el colega. ¿Sí? ¿Una hora más nos quedamos? ¿Sí? ¿Los demás están? Ok, inicio grabación. Va Miriam y luego va César, perdón, ¿César es César Valderrama? Carlos. Perdón, te cambié a César, siempre hago lo mismo. Bueno, va Miriam y va Carlos. No, bueno, yo lo único que quería decir, y está interesante el tema, quizás hay que elaborar más esta distinción entre, a mí siempre me molestó mucho llamar violencia subjetiva y violencia simbólica a la violencia entre sujetos, digamos, algo así como que hay una distinción entre todos estos autores, como ustedes lo mencionan, entre lo que es visible y lo que es invisible. Un poco recordando a Lito, y lo que decía de Marx, Karina, creo que un aspecto por lo cual Marx sigue no siendo digerible completamente tiene que ver con esta distinción llevado al extremo de lo visible y lo invisible. En realidad es difícil visualizar un proceso social. Yo creo que ese es el punto clave. Es decir, un proceso social opera, no es visible, y su operación, para entenderlo, es necesario investigar, y uno a veces empieza en la investigación de los efectos que ese proceso social produce en la sociedad de diferentes maneras, para tener idea y para poder incluso nombrarlo. En ese sentido, esa visibilidad o no visibilidad tiene mucho que ver, más allá que las diferentes formas de violencia. Y creo que para poder, a mí siempre me obsesionó este punto de cómo hacer visible un proceso social o cómo se estudia un proceso social. Creo que sigue siendo el punto medular, porque hay autores como Marx que no son entendibles a fondo cuando no tenemos la conciencia de la invisibilidad de los procesos sociales y de sus conexiones entre sí. Y esto a la vez tiene, según yo, correspondencia con lo que, desde qué concepto de sociedad nos movemos. Es decir, más allá de todo, cuál es el concepto de violencia, de sociedad con el que nos movemos. Piaget tiene toda una enorme discusión sobre este punto en Introducción a la Epistemología Genética, en donde explica ampliamente por qué él adopta, entre todos los sociólogos que estudia, adopta el punto de vista marxista. Y esa parte es muy poco conocida, pero lo hace. Es un texto muy, muy interesante, en que al final dice por qué se queda con Marx. Es decir, porque dice, es el único entre los sociólogos que consideraba entonces Pareto, Durkheim, etcétera, es el único que tiene una mirada relacional, el que tiene un enfoque relacional. ¿Por qué? Porque los efectos y las transformaciones entre individuos, digamos, para el caso de Piaget, para el lado de la psicogénesis, solamente se puede explicar a partir de un concepto de sociedad que es el conjunto de relaciones sociales. Parece una burrada, pero es eso.
O sea, te imprime un movimiento en la mirada de lo que es un proceso social y nunca sin relación entre algo con algo más. Entonces, esta noción de violencia subjetiva es absolutamente, así como están presentando, es absolutamente inherente a un concepto de sociedad relacional y en movimiento. Entonces, eso no quita, y ahí Piaget aborda más a Marx, diciendo que esas relaciones existen no solo entre individuos, sino entre corporaciones, entre lo que es el producto de la acción humana. Una escuela, una iglesia, un ejército es como una condensación de relaciones sociales que sigue teniendo un impacto en su relación, no importa si es con un individuo o si es con algo ya cristalizado o que va cambiando. Pero entonces yo creo que en el fondo de toda esta discusión que tenemos, tiene que ver nuestros conceptos de lo que es un proceso social en desarrollo, porque todo es un proceso social en desarrollo, y su correspondencia con el concepto de sociedad en el que nos movemos. Y desde ese punto de vista, la violencia es una forma de acción en la relación social. Y de ahí, bueno, ya se puede tener la conexión con todos los demás autores, es decir, violencia. También otra cosa que dicen tanto Piaget como Norbert Elias, por ejemplo, bueno, sobre todo Piaget, que abreva de Marx, es, al final hablan de entramados de relaciones sociales en donde las relaciones sociales son relaciones de poder, en donde ese entramado no es horizontal ni paralelo, sino que es un entramado conformado por diferentes posiciones que cada quien tiene dentro de él y de las diferentes funciones que ahí realiza. Y que esto se va transformando también. Es decir, a lo mejor yo me confundí y las confundí, pero quiero decir que son reflexiones que a mí este tipo de encuentro con teóricos sobre la violencia me han ido llevando a profundizar. Quiero decir, ir más allá del concepto de violencia, que obviamente se tropieza con el tema del poder. Y un tema del poder, y todo tiene que ver con relaciones sociales, no con un individuo por aquí y la sociedad por allá. Es decir, a Piaget le preocupaba de alguna manera cuando abordaba la sociogénesis y la psicogénesis, le interesaba mucho hacer un avance respecto a la postura epistémica de un sistema dual, estratificado, en donde por un lado está la sociedad y por el otro lado está el individuo. No hay eso, no existe. Era una cuestión metodológica que sirvió durante el siglo XIX y parte del siglo XX, pero que desde la perspectiva de Piaget solo Marx, desde el punto de vista sociológico, había superado esa dualidad, en contraposición con Durkheim. Bueno, era nada más ese apunte que quería hacer, ¿no? Ok, gracias, Miriam. Carlos, vas. Sí, no, yo tengo solo dos preguntas, una muy puntual para Karina y la otra no sé si sea para, digamos, tratar en otra oportunidad o más adelante. La primera es, digamos, este es como el primer acercamiento del marco teórico, pero digamos el objeto que se va a desarrollar en el libro, en el capítulo, ¿cuál sería para pues, yo tenerlo como en mente? Porque no recuerdo bien tu intervención cuando Uniminuto, en la Uniminuto. Entonces, como cuál es el centro del trabajo del capítulo del libro, digamos. Para Sería poder... el despojo ambiental, digamos.
Ah, ok. Como es solo esta vertiente más chiquitita, más acotada de despojo ambiental, y cómo la gente va tomando conciencia de eso y cuáles son los niveles de violencia sobre eso. O sea, tengo una base de datos de problemas ambientales que estamos tratando de codificar, etcétera. Nos está dando mucho trabajo porque es nuevo el tema. Y de ambiente no sabemos mucho, pero bueno, ahí la llevamos. Pero la idea es esa. Y también trabajo con otro grupo de personas, no yo sola. Y la idea es esa, o sea, poder interpretar las formas de violencia como despojo ambiental, digamos, como esta partecita de todo lo que expliqué. Ah, bueno, eso, La digamos, explicación fue más grande, más teórica y más atrás para ponernos como más de acuerdo entre todas, ¿no? Como estas cosas de los conceptos que todos manejamos y que a veces no quedan claros. Por eso me fui como un poco más para atrás. Sí, ya. perdón, ibas a decir otra cosa. Sí, no, digamos que justamente la otra inquietud, pero pues no sé si para ahora, es sobre la idea de que tú planteas que toda crisis de capital, según la interpretación que hace Harvey de Marx, tal vez, genera una reestructuración y una transformación de lo espacial, y que eso supone y genera nuevas formas de violencia. Digamos, eso me parece muy, muy interesante, y de pronto para conectarnos un poco con lo que nosotros trabajamos con la idea del territorio y digamos, la transescalaridad del territorio, de cómo se produce el territorio a partir pues, de ciertas relaciones de poder o en fin, ¿no? Y esas transformaciones del territorio pues suponen también ejercicios de poder violentos y de sometimiento. Entonces, que me parece muy interesante, digamos, para que no sé si en otra oportunidad, digamos, que nos compartas esa vertiente, porque efectivamente tendría mucho que ver con el tema mismo de la crisis de lo ambiental, ¿no? De las violencias ambientales. Pero Por bueno, eso, era eso. lo trabajamos, está buenísimo. Pero por ahora te recomiendo David Harvey, El Nuevo Imperialismo. Yo lo tengo en PDF, si querés te lo paso. Digamos, como para ir avanzando. A mí me encantó esa tesis, o sea, y sí la uso todo el tiempo. O sea, de la reestructuración espacial de las crisis capitalistas. Está bueno. Puedo meterle una cucharadita pequeña a eso que dice Carlos, y es que tal vez cuando a nosotros nos toque el seminario, que nos va a tocar de últimos, espero, podemos empezar a organizar unas pistas en torno justamente a la relación, que es la que nosotros trabajamos más. Por eso a mí también ese tema del nombre de lo subjetivo y lo objetivo en la lógica de CISEC, como un asunto que fuera más nominal que de lo que puede significar, por ejemplo, la subjetividad, que es una cosa que nosotros trabajamos, me cuesta tanto trabajo. Tal vez nosotros podemos avanzar un poco en poner algunas pistas de lo que nosotros hemos ido haciendo entre la relación entre territorio y construcción y subjetividad, digamos, pero subjetividad en la lógica de los procesos de subjetividad conformados por procesos de subjetivación, no sé si lo puedo decir de esa manera, y no de la mera presencia de lo intersubjetivo, de sujetos que se ponen en relación, sino de la construcción misma del sujeto como sujeto, y en este caso como sujeto político, en relación con el territorio, porque digamos que hay unas divisiones, digamos, que entiendo analíticamente, pero que me cuestan en el proceso de separación, porque justamente es en esos procesos de separación donde eh, yo creo que por lo menos, si no se genera, por lo menos se intensifica la violencia. Cuando el sujeto en lógica de subjetividad, de sujeto político, eh, se reconoce analíticamente como desprendido del territorio, como si fueran cosas distintas, ¿no? Entonces, un poco como esa lógica, solo eso. Está bueno, pero ven cómo se van enganchando, porque por eso está bueno hacer estas presentaciones teóricas de dónde agarraría cada uno, pero con los supuestos anteriores, ¿no? Porque de dónde parte esta idea de subjetividad para ti, Sandra, eso estaría bueno que ustedes lo presenten, porque en mi presentación yo no avancé sobre eso, pero la subjetividad se construye con la escisión. O sea, ¿se acuerdan los hombrecitos del momento 1 versus el momento 2? Bueno.
Para Lito Marín, en Conversaciones sobre el Poder, ese es el momento de la construcción del mundo subjetivo, o sea, de la diferencia, o sea, no solo se rompe la relación del humano con la naturaleza o con su laboratorium, sino que también se rompe la relación como íntima, subjetiva, ahora sí, pero de la intimidad, de lo subjetivo, ¿no? La relación de él consigo mismo y con los otros, o sea, ahí aparece la subjetividad. No antes, no cuando era una unidad orgánica, sino cuando hay una escisión capitalista, una separación, o sea, una expropiación. Ahí aparece la subjetividad. Y aparece dos cosas, la subjetividad y el territorio. Y cuando aparece territorio, aparece el espacio y las relaciones de social, o sea, el espacio socialmente construido, o sea, las relaciones de poder o las relaciones sociales de las que hablaba Miriam, en ese territorio. ¿Sí? O sea, aparece todo lo que conocemos, o sea, aparecería en el momento de la expropiación. O sea, no se expropia solo fuerza material, si se quiere, UFT, sino que se expropia poder político, o sea, se le expropia la completa energía de los... Pero aparecen otras cosas también. Pero bueno, ahí sí, ya es otro cantar, pero eso estaría bueno porque sí se engaña. Por eso las discusiones que teníamos de que vos decís una cosa y yo digo otra y que son como... No, yo creo que sí son complementarias, solo que hay que rascarse para hacerlas complementarias, pero valdría la pena a veces. No por no tener crítica o no por no ser crítico, sino porque para entender epistémicamente de dónde vienen nuestros conceptos y que a veces son formas de nombrar o si realmente son diferentes o son distintas formas de nombrar nada más. No sé, por ahí está bueno que avancen sobre eso cuando les toque. Pasamos a Anto. ¿Quieren que, si alguien quiere, si tienen tiempo, podemos seguir con la presentación de Antonia o lo que Antonia quería decir? Anto, ¿estás por ahí? La dejaré, Fermín. Ahí va. Sí, ahí está. Sí. Lo No puse me- a pintar. No, igual la seguía. Sí, a ver, yo tengo como 2 o 3 comentarios. Mi rol, digo, para contarle a Carlos que no estuvo en la reunión anterior, era hacer comentarios desde otras teorías, digamos, independientemente de que yo lo que trabajo son procesos de subjetivación política, con lo cual, digamos, estrictamente no es mi tema, mi área, lo que pasa es que trabajo subjetivación política desde la economía popular y el tema de la desposesión es un tema, digamos, vital que se está discutiendo entre los trabajadores y trabajadoras, porque lo que sostienen es que ya no existe más un ejército de reserva, sino una forma diferente de generar trabajo asociado al capital. Pero bueno, eso es toda una discusión. Mi eje era poner en cuestión las críticas que se hacen desde la teoría crítica feminista europea, las críticas que se hacen desde la teoría feminista en el giro de colonial y algunas críticas que se hacen desde la idea del trabajo en la economía popular y el postestructuralismo. Entonces, obviamente no armé un PowerPoint, pero ¿sabes qué, Karina? Para la próxima presentación vos me pasás el PowerPoint, yo voy incluyendo podemos hacer como una especie de sketch, donde después yo te voy agregando ahí todos los elementos, porque me parece que ahí hay una discusión importante. Lo que hace todo y me decís, no. ¿Eh? Sí. No, la teoría crítica feminista es una crítica interna al marxismo, digamos. No sé si el principal trabajo fueron los trabajos que se hicieron, que en realidad el libro conocido fue ahora que es El patriarcado del salario, pero en realidad hay unas autoras que son italianas, que vienen del obrerismo. Federici es italiana, pero ella se apoya sobre las autoras que trabajan en los 60 y 70, ella era bastante joven en esa época, que le hacen una crítica a la forma de entender el modo de producción y la historización de los procesos de desposesión que
que trabaja, sobre los conceptos que trabaja Marx. Entonces lo que dicen ellas es lo que hace Marx, digamos, si bien nosotras apoyamos el concepto general del capital, lo que hace Marx es tematizar el modo de producción como un eje vital del capitalismo sin pensar en los procesos de reproducción como ejes capilares de la reproducción capitalista. Entonces, el planteo es todo el análisis, tanto del intercambio, de la explotación y de la expropiación, no tiene en cuenta que hacia el interior de las relaciones, o sea, la reproducción de la fuerza de trabajo no puede existir sin las tareas de reproducción que en el capitalismo se dividieron en un género, que es las mujeres, digamos, ¿no? A ver, me explico, esto sería lo conceptual, digamos, la crítica a este circuito entre intercambio, explotación y expropiación. Me explico desde la crítica histórica, que va a ayudar también a entender lo que ellas están tratando de decir. Lo que dicen es, la forma en que se desarrolló el capitalismo no solamente le quitó a los trabajadores las tierras, es decir, no solamente generó una expropiación con una violencia originaria, sino que también dividió entre quienes cobraban, trabajadores que cobraban un salario y trabajadores que no cobraban ningún salario. Y esto lo produjo desde esta división. Los trabajadores que cobran un salario producen mercancías que son visibles, tangibles, y las mujeres se las asignó a trabajos de carácter reproductivo, pero que también son vitales y que pueden ser numerables, es decir, se puede valorizar cuánto valen dentro del capitalismo, que ni siquiera les dio un salario. Es decir, que ahí hay una doble explotación y una doble expropiación. No sé si me termino de explicar. Entonces, en el circuito de intercambio dice, se centra en la producción de mercancías, pero Marx, o sea, varias críticas desde esto, ¿no? En el proceso de intercambio hay un proceso de producción de mercancías, pero no se entiende, no se toma en cuenta que el capitalismo también requiere de la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que en ese circuito de intercambio también hay que valorizar la reproducción de la fuerza de trabajo y no la producción de mercancías. Más profundo aún, en el modelo, en la explotación, no se tiene en cuenta que hay un conjunto de trabajadores que no cobran salario y que también aportan un producto a las relaciones, digamos, al capitalismo. Y en tercer lugar, en el modelo de expropiación, esta expropiación no es solamente sobre las tierras, sino también sobre la redistribución de las tareas y las formas de trabajo, es decir, cómo se divide la familia, fundamentalmente lo que dice todas estas autoras, que si alguna tiene ganas, digamos, este es el libro que más sintetiza, digamos, pero lo que dice es, lo que hizo la producción de la familia es esta división entre hombres y mujeres, lo que generó es que justamente este conjunto de trabajos no sea ni siquiera valorizable como forma de salario, digamos, es una... Bueno, hasta ahí con Marx. Entonces después lo que agregan es la crítica a Harvey. Harvey, efectivamente, como decía Karina, lo que dice es, el capitalismo no solamente en su origen generó una desposesión, sino que cada vez que hay crisis genera una desposesión. Ahí podemos ir avanzando también con la cuestión histórica, porque después lo que hacen ellas es ir historizando cómo se produce esta separación entre trabajadores asalariados y no asalariados, es decir, por decirlo, el trabajo asalariado es designado históricamente para los hombres y el trabajo no asalariado históricamente designado para las mujeres. Después las mujeres se incorporan al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Bueno, ahí se genera una doble jornada laboral, pero aparte se asigna a las mujeres. Lo que hace la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo es disminuir la tasa general de los salarios, porque eso está como también estudiado, digamos. Las mujeres cobramos menos salarios y hacemos las tareas, los trabajos asimilados con los trabajos menos calificados, etcétera, etcétera, o sea, menos valorizados en el mercado de trabajo. Entonces, lo que dicen es,
Harvey lo que dice es, habla solamente de las tierras o del petróleo, los recursos naturales y demás en la producción de esta territorialización, y al no tener en cuenta estos trabajos no asalariados designados históricamente a las mujeres, pero no necesariamente, digamos, por eso se habla de trabajos no asalariados o no valorizados en el mercado laboral, no da cuenta de que en las crisis también lo que se refuerza es una desposesión también sobre las mujeres y sobre el trabajo que hacen las mujeres en esta doble jornada, tanto hacia el interior de las familias como en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque lo que han hecho las crisis con la presencia, por ejemplo, la última crisis asociada a la producción del modelo neoliberal, el retiro del Estado de determinadas actividades las pagan las mujeres, tanto sea salud, tanto sea cuidado, tanto... no sé si me logro explicar cuáles serían los mecanismos específicos de despojo, digamos. De acuerdo. Y por el otro lado, dentro del mercado laboral, también se bajan los salarios, es una variable de ajuste, digamos, tanto hacia el interior de las actividades que se realizan familiares, no asalariadas, pero también en el mercado de trabajo. ¿Qué hace los latinoamericanos y la economía feminista latinoamericana? Lo que incorpora también es, dice, y aparte se agrega otra tercera jornada laboral que no está valorizada, es decir, que no tiene un valor en el mercado, pero que también representa una expropiación, que es lo que hacen las comunidades organizadas y las organizaciones populares para la sostenibilidad de la vida que repercute en la sostenibilidad del capitalismo. Es decir, hay un conjunto, por poner ejemplos, acá en Argentina, hoy, en la situación de pandemia, se generan las ollas populares y los comedores y los merenderos que se financian desde las organizaciones populares y desde las familias en los barrios más pobres, cuando eso debería ser una actividad que tendría que estar o ser de parte del mercado privado o ser del Estado. Digamos, se generan un conjunto de trabajos donde la mayor es una autoexplotación que se sostiene desde lo que se llama la tercera jornada laboral, que es las que producen las organizaciones populares o las comunidades organizadas. ¿Cuál sería la crítica del...? Bueno, no sé, hasta ahí es una crítica al modo de producción y a la historización. No sé si hasta ahí me expliqué o... Sí, perfecto. Sí, está, y aparte me parece que esto es algo que todos... Lo que tiene interesante toda esta crítica de la economía feminista, que no solamente tiene un desarrollo conceptual interesante para pensar al modo de producción como también modo de reproducción y para sumar al conjunto de los trabajos asociados a las mujeres, sino que también se han generado estudios para valorizar estos trabajos, es decir, cuánto representarían en el PBI mundial. Por ejemplo, en Argentina el 25%, representan el 25% estos trabajos no pagados, que tendría que pagarlos el capital, digamos, representan el 25% del PBI. O sea, que tienen un peso muy importante, digamos, en la reproducción. Y esto va a aumentar, bueno, en situación de pandemia, por supuesto que aumenta, cuando debería ser, digamos, el propio capital que, en una situación ideal que no existiera, digamos, pero en situaciones de crisis que las tendría que pagar el capital. Sí, pero lo reemplazó por la idea del amor y eso es gratis. Exactamente, tal cual. Pero es que es real, Sobre todo si es romántico. Hay que hacer una teoría del amor y es todo el trabajo impago de la concha de la lora. Bueno, por eso las consignas no es trabajo, no es amor, es trabajo. Esas son las consignas del movimiento feminista. Acá se agregó una que está buena, que es interesante, que es amor y es trabajo. O sea, la discusión no tiene que ser por lo afectivo, sino que tiene que ser por el pago asalariado. Y desde ahí se discute, bueno, hay muchas soluciones. Las feministas críticas europeas de los 60, 70, incluida Federici, que es la más famosa, pero son un montón, lo que decían es, bueno, lo que hay que hacer es asalariar. Cuando se o sea, no cambia, no es una salida revolucionaria,
pero es una salida que pone en jaque al sistema, porque si el capital tuviera que pagar todo ese trabajo, la ganancia se pondría en jaque, digamos, ¿no? Por un lado, digamos. Las nuevas posiciones es el ingreso ciudadano universal, que allá en México también se empezó a discutir. Que es asalariar a todo el mundo por el hecho de nacer, porque se reconoce que en el hecho de nacer, necesariamente al estar desposeído de un medio de producción, tiene que trabajar. O sea, no importa si vos te metés en el mercado laboral, sino que ya el hecho de nacer en esta sociedad supone que vas a tener que trabajar porque no tenés, o sea, el 99% de las personas en este mundo somos trabajadores libres, bajo el concepto, digamos, que hablamos recién. Entonces, asalariar supone esta doble idea de reconocer que todos estamos en esta condición y que el capital, por lo tanto, se tiene que hacer cargo, pero aparte, de alguna manera, el planteo es, de nuevo, poner en jaque el sistema. Acá, este librito está bueno también, no sé si lo conocen, el de que es Fraser y se llama Feminismo para el 99%, que es Fraser, Arusa y nunca me sale el nombre, que es Bhattacharya, que es India, digamos, que también desde esta crítica interna, pero pensado para las formas del capitalismo actual, por si tienen ganas de leer sobre esto. ¿Cuál es otra crítica interesante que emerge ahí? Es la emergencia del sujeto político. Es decir, si para el marxismo tradicional el sujeto político tiene que ser el proletariado, el trabajador, para estas autoras, ya esto queda caduco, digamos. En esta crítica no es el proletariado como lo imaginamos, ni siquiera en la teoría, en algunas teorías más ortodoxas, aparte del marxismo, el planteo es, bueno, son los núcleos más dinámicos del capitalismo, es decir, aquellos trabajadores insertos en las fábricas, en los sectores más valorizados del capitalismo, es decir, tanto fabril como de la tecnología, la tercera revolución tecnológica y demás, serían los núcleos revolucionarios que pueden transformar, que podrían poner en jaque el capitalismo. Entonces, bueno, obviamente que bajo estas teorías críticas del feminismo, esto se desvanece. Y entonces se desvanece también las formas de pensar la emergencia del sujeto político y la subjetividad. Hay un elemento ahí, es un primer planteo, es decir, bueno, en el análisis estructural, ya la forma de construcción de un sujeto político, o pensar específicamente al sujeto político, nos alcanza para pensar las formas de explotación y expropiación. Una primera intuición sería, bueno, efectivamente, es decir, la forma de subjetividad no se construye solamente en la estructuración de las sociedades, sino en las formas de organización política y en las formas de articulación entre las demandas. ¿Por qué digo esto? Porque ahí quiero a ver, una cuestión. Forma de organización política no es una redundancia, no es toda forma de organización política, pero no te quiero interrumpir tanto. No, bajo estos conceptos no, porque ¿cuál sería la primera distinción entre lo social y lo político? O sea, la sociedad, lo social que sería aquello que está sedimentado y no puesto en cuestión. Lo político sería aquello que está puesto en cuestión. Como lo instituido y lo instituyente. Exactamente, tal cual. Exactamente sería esa separación. ¿Por qué? Porque uno podría pensar las formas de estructuración como aquella organización social y donde se olvidó el origen político, no significa que no hubo batallas originarias, sino que quedaron
sedimentadas en el tiempo y no puestas en cuestión, y lo político como aquello que se pone en cuestión. Es decir, el sujeto revolucionario no es el sujeto que tiene solamente anclaje en el modo de producción, sino aquel que logra estructurar una forma de puesta en cuestión al orden social vigente. No sé si me explico con... Sí, pero... Bueno, no pero digo, tiene mucho que ver con la lucha de clases. O sea, es otra forma de explicar la lucha de clases. Digamos. Pero claro, el planteo de aquí es la lucha de... ¿Qué querés decir vos? No, pará. Ahora que estás entusiasmado discutiendo, él también, mamá. Claro, sí, tal cual. El planteo es, ¿cómo definimos a la lucha de clases? No es para eliminar la idea de clases, es para eliminar la idea que de un análisis estructural puede salir una forma de producción de un sujeto revolucionario. Es decir, señalar un proceso de expropiación, por reducirlo, señalar una forma de modo de funcionamiento de la sociedad, es decir, un proceso de explotación y expropiación, no alcanza para explicar las formas de organización de generación de un proyecto emancipador. Tiene que haber otros elementos para explicar esto. Y eso lo explica la historia, digamos. Nos hemos cansado de hacer análisis críticos de la sociedad. ¿Qué, hijo? Me pinto lo cortó. Bueno, pintate con eso, sí. Pero con esto, mira, tenés todo esto. Bueno, entonces, la forma... Basta, hijo, basta. Dile que no salude. No te va a dejar. Pará, a ver, poné la cámara, queremos verlo. A ver, sí, dale. No te preocupes, Anto, porque si no, no te va a dejar. Hola, sí, porque... ¡Hola, Fermín! ¡Hola! No sé si notan la cara de... ¡Qué dientes! Sí, también va a ser el sujeto histórico del proletariado para la lucha de clases y la emancipación mundial. Pero bueno, lo que les quería decir es que... lo que les quería decir es que entonces lo que agregan ellas es, tanto es así que el modo, o sea, lo que hacemos nosotras las feministas desde una crítica interna del marxismo es inclusive replantearnos la forma del modo de producción de explotación y aún así, digamos, incorporando este elemento, no se ha modificado la formación de una, o sea, no se ha construido una clase revolucionaria, porque aparte tiene que ser necesariamente una clase que articule diferentes demandas, diferentes posiciones en el modo de producción, diferentes, ¿no? O sea, por eso es una crítica interna al marxismo, no es una anulación del marxismo, no sé si me explico, digamos, incorpora nuevos elementos. Perfectamente. ¿Qué hace el giro de colonial? Porque está interesante porque incorpora también la raza. Ellos lo que dicen es, el error, por sintetizarlo, porque hay millones y millones, digamos, yo ya voy... Un autor re interesante es allá en Colombia, que vengo leyendo ese, que les había dicho, el que hace sujetos... Arturo Escobar. No, sujetos... Santiago Castro Gómez. Es Santiago Castro Gómez, sí. Que lo que plantean, que viene, digamos, viene la discusión con Quijano, con Lugones, ¿no? Todos autores decoloniales. El planteo eje, digamos, es... No, ya terminó. Dame 5 minutos. Es la formación del capitalismo no solamente necesitó de la producción de un trabajador libre, sino también de las regiones colonizadas que hoy están liberadas de la colonia en el sentido formal de la palabra, pero que se establecen relaciones donde sigue existiendo la colonia, que es sostener que hay un conjunto de trabajos que son marginales al capitalismo, pero marginales en el sentido, por eso, de ahí sale toda la idea del polo marginal y demás. Es decir, no es el ejército de reserva, sino que es una relación que ni siquiera entra dentro de la relación de explotación tradicional
que tiene que ver con la producción de la racialización y el género y la raza, digamos. Es decir, lo que hizo el capitalismo es producir América y la India, digamos, que es donde, o por supuesto África, donde hay un conjunto de población que al jerarquizarla y al ser susceptible de ser eliminada, ahí entra también la relación con la violencia, ni siquiera entra dentro del estatuto del trabajador libre, pero que es un núcleo muy importante para el funcionamiento del capitalismo. Es decir, América Latina, el capitalismo necesita de América Latina, necesita tanto del trabajador industrial, etcétera, etcétera, como de la producción de un conjunto de población racializada y generizada, digamos, generizada en términos de género. Entonces, ahí, bueno, obviamente el link con la violencia está completamente, es evidente, digamos, en América Latina, en Asia y en África, ¿no? Y el tema de la disposición. Pero bueno, son un montón de páginas que habría que detallar, ¿no? Ahí hay conceptos y demás, pero que es importante, digamos, incorporar a esta cuestión de la disposición. Tal cual. O sea, para sintetizar, la disposición no solamente tiene que ver con la disposición originaria y actual territorial ambiental, sino también con la racialización y la producción de un género, ¿no? Que es permanente, digamos, y que es variable de ajuste en las crisis. Está bueno, sí, de acuerdísimo. ¿Qué es eso? Bueno, y acá saludos, mira. Hola Fermín. ¿Cómo te pintaste? A ver, de verde, parece el increíble Hulk. Ya terminé. Ahora puede hablar. Desde las 8:30 de la mañana. Ah, sí, por eso yo decía, pero está bueno haberlo hecho ahora porque sí es cierto que va junto con pegado. Tal cual. Muy bien, Antonia, brava. Chévere, gracias. Muy bueno. ¿Qué es eso? Sí, yo quiero, digamos, adicionar algo de lo que plantea Antonia, que desde la perspectiva decolonial, el otro elemento que se trabaja en términos de la desposesión es el conocimiento, el tema de los saberes, ¿no? Se impone, digamos, un tipo de conocimiento, el conocimiento científico, racional, ¿no? De hombre blanco europeo, versus los otros saberes de la tradición, saberes de la experiencia, saberes populares, que son invisibilizados, pero que se necesita de esa otredad para instituir el conocimiento científico, el conocimiento racional, ¿no? Para complementar. Y el otro, digamos, que hiciste pensar también, ¿sí me están escuchando bien? Yo tengo un... Sí, ¿sí? hay un pequeño ruido, pero sí. El otro, Hay que cerrar los micrófonos. El otro Sí, yo escucho. componente, que me hiciste pensar fue, digamos, lo que plantea Manuel Castells, y es que en esta sociedad que, digamos, el proceso de acumulación de capital gira un poquito, se desplaza. Se me quedó congelado, Carlos. A Te quedó congelado. O sea, Sí, a mí también se me quedó congelado, ya ni lo oigo. plena idea. ¿Qué pasará? ¿No? Un WhatsApp hay que mandar. Mientras, Carlos. Hoy se quedó congelado, qué vaina. ¿Por qué no le mandas un WhatsApp, Sandra? Ya le voy a mandar un WhatsApp. Eso estaba a lo pensando. mejor está hablando solo. Ay, Ah, sí, no te debe haber dado Re cuenta. feo. te congelaste. Che, para ir por ahí para avanzar nosotras mientras recuperamos a Carlos. Por ahí lo que podemos hacer, se me ocurre. Muy feminista lo nuestro. A mí Perdimos esto me resulta marginal, así que a mí me interesa más el proceso. Marginal en el sentido de que no es lo central que estoy trabajando. O sea, me interesa el proceso de subjetivación, pero digo esto para atajarme antes de lo que le voy a proponer a Karina. Que vos por ahí, Cari, que sí estás trabajando más como eje esto, lo de desposesión. Ajá.
¿no? Sí. Porque también lo estás trabajando en el otro proyecto y demás. Sí, en casi todo, sí. He logrado reunir todos mis intereses en un mismo... Claro, Es que está sí bueno. me voy a volver loca. No, por ahí Envidia. hacer una especie de ver Che, cómo una vamos a hacer cosita, para integrar. ¿Para Por si qué? acaso, Perdón que no te escuché porque justo ahí Sandra habló. Para no, integrar esto de poner, por ejemplo, De lo que vos dijiste con lo mío. O sea, que hagamos claro, una hablar única, de que yo haga una desposesión. única. Sí, de hecho ya lo pensé, lo estaba pensando porque sí está interesante. Nancy Fraser, o como sea que se llama, también habla de la racialización y todo eso. Lo puedo integrar y si me pasás un par de textos más, también, digamos, en la medida que pueda leer, porque tampoco es que tengo la capacidad de leer tanto, pero sí, me interesó mucho agregarle a eso para llegar con un marco teórico. Pero sí queremos un marco teórico junto, o no, digo, porque también era la idea de ir intercambiando. A mí me interesa mucho también que exponga Sandra antes de unificar todo. Sí, no, pará, que te También digo una Miriam con cosita. esta idea de Fíjate en el sociedad. a vos te va a interesar el texto de Nancy Fraser que se llama Las moradas ocultas del capitalismo, Ok. que está en la New Left Review, que Las también, moradas ocultas del capitalismo. que también habla de esto, que también hace una crítica, en algún momento hace una crítica a Harvey, desde ella es feminista, digamos. Pero Claro, no, no, son todos que no son feministas. Obviamente a Marx no se le puede pedir que haya sido feminista, no era su época, fue... pero bueno, obviamente está bueno avanzarle sobre las críticas feministas. Yo estoy de acuerdo con la feminista. Claro, chicas, pero un además ratito, creo que hay porque una cosa que se hace una vuelta más profunda al asunto, que sí es la cosa de colonial, porque el tema de colonial propone un cambio epistémico, de episteme, o sea, sí propone no solo una revisión histórica. Aníbal Quijano dice que en realidad no es como pensamos que Europa creó América, sino que justamente Europa fue creado por América, y si no, no habría podido ser viable como Europa, ¿no? Entonces, ese cambio, que es un cambio histórico, implica un cambio epistemológico, que un poco en el trabajo ese donde Arturo Escobar critica el dualismo ontológico que está en la base del proceso de modernidad. Esa crítica es una crítica que es mucho más profunda, digamos, a la comprensión de las formas sociales y por ende de todas las demás formas, con esa base de la colonialidad del saber y el poder, y con esa base de ¿y qué hacemos para replantearnos el mundo y lo que somos, digamos, en un proceso de pensarnos desde otra manera, incluso en el origen, digo yo, entre comillas? Entonces, claro, eso tiene mil críticas y mil posibilidades de entrarle. Por ejemplo, una propuesta muy grosa al tema de la subjetividad, que tiene que ver con una apuesta decolonizadora, un poco de desblanqueamiento y desmachistamiento y bueno, toda la cosa de la lógica de la ¿cómo se dirá? De la desprogramación, por decirlo de alguna forma, del modelo del hombre blanco, heterosexual, preferiblemente católico, europeo, racional, ¿no? Un poco rico. Entonces, ahí hay un asunto donde cuando Karina pregunta, bueno, y vamos a tratar de unificar, yo creo que hay cosas en las que, o sea, donde se pueden establecer diálogos, pero donde yo siento que hay que revisar los diálogos que ya han hecho Dussel, Quijano han hablado, han hecho diálogos con esas miradas, porque tampoco se trata de borrar todo. Hay unos diálogos ahí y partir de ahí para ver cuáles son las apuestas, porque hay unas cosas de fondo que sí creo que son difíciles de unificar esa es mi intuición, ¿sí? O sea, creo que hay unas cosas, digo mi intuición porque no he leído tanto como para poderlo desarrollar acá con ustedes como estoy de debía ser. acuerdo, No, Sandra, no, pero hay cosas, yo creo que hay cosas de la postura decolonial que efectivamente rompen con el marxismo, vienen del marxismo, pero rompen. Eso. ¿No? Sí, eso está claro, pero hay algunas otras cosas que no, por eso le decía a Cari que va a trabajar. O sea, por ejemplo, para ellos, Ver los diálogos. claro, hay cosas que son diálogos, Mm. y hay cosas que, por ejemplo,
Yo igual sigo pensando que están más pegados al marxismo de lo que los mismos autores reconocen estar. Porque siguen sosteniendo, no tienen una teoría del sujeto político, por ejemplo. Eso supone generar conceptos específicos. O sea, una cosa es el análisis del modelo de producción y reproducción y que incluya las formas de racialización y eso supone una otra mirada al Eso mundo. sí se puede hacer. Y otra cosa es tener una teoría del sujeto político, cómo se produce el sujeto político revolucionario. Y eso no lo tiene, para mí no lo tiene ni la teoría decolonial, porque fíjate que todos los textos hablan de cómo se producen las formas de colonización del saber o la colonización del sujeto, pero no hablan de cómo se descoloniza, excepto aquellas teorías que dicen, bueno, en realidad hay comunidades en América Latina que han producido otras formas de ser, pero esas otras formas de ser conviven con el capitalismo, no son sujetos revolucionarios. Eso es una tierra. Yo no soy, Soy yo, ya voy a decir que paren, es que acá hay un taladro. Ya voy a decir. Pero ya pago, ya pago. Es el Yo taladro de nuestras cabezas. Claro, es cómo están funcionando. La cabeza está así. Tal cual. Bueno, listo. Pero bueno, nada, me parece que sí, está bueno, es largo, es re largo en realidad. Claro, pero de nuevo, vamos a tener la tendencia de dividirnos entre todo lo que es estructural y todo lo que es como la parte más ideológica, superestructural que le diría Marx, digamos, y siempre tenemos la tendencia a ser duales y no lograr conjuntar, porque lo del sujeto político, la subjetivación, la organización y todo eso sería la lucha de clases en teoría marxista. Y ese es todo otro pedo. Pero digo que se puede entrar. Yo le entré más por el lado estructural, o le estoy entrando más por el lado estructural, pero obviamente no olvidamos todo lo otro, que es necesario. Que es necesario, pero bueno, ¿cómo le avanzamos? Carlos, estabas diciendo algo y se te congeló la imagen. Sí. Sí, disculpen, hubo una falla de internet porque mis 3 hijos están conectados en clase, entonces Sí, la internet se congestiona terrible. Bueno, no, estaba diciendo que Antonia me hizo recordar algo que plantea Manuel Castells también, que en ese desplazamiento que ha surgido, digamos, la transformación del capitalismo, que se desplaza un poco de la reproducción del capital de los procesos de producción hacia el consumo, y el consumo se convierte como una especie de motor secundario para dinamizar la explotación y la reproducción de capital. Ha ocurrido, digamos, un fenómeno de despojo tal de grandes masas de población, dice él, pensando sobre todo en el África subsahariana, que ni siquiera pueden estar integrados, ¿no?, a la sociedad de consumo. Su despojo es tal, ¿no?, deshumanización tal, que justamente se convierten en desechables, digamos. Y eso lo plantea Castells como una expresión de esa nueva, entre comillas, formas de violencia del capital. Entonces, digamos, esa crítica del feminismo que tú nos estabas compartiendo, me hizo también, digamos, recordar un poco desde la perspectiva de Manuel Castells, pues, que pues también hay que mirarla con cuidado, pero esa noción de despojo, ¿no?, digamos, que se conecta también con la noción de despojo marxista. Recordemos que Manuel Castells viene precisamente del marxismo. Era ese, digamos, como comentario que quería hacer frente a lo que Antonia nos compartió. Muy bien. Sí, de acuerdo. Es real, o sea, lo recupera Sebastián Salgado, ¿no? Yo creo que todo esto yo digo que todavía no intentemos unificar un marco teórico, sino que sigamos presentando, discutiendo, etcétera. Me sumo a la idea de Karina de que quizás Sandra y demás vayan presentando más de lo propio. Y yo me apuntaría hacia el final, quizás en esa discusión de Karina en la cuestión de violencia subjetiva, en que ella apunta a una toma de conciencia. Yo más que
que como violencia lo veo como una reacción a la violencia y como una forma de resistencia. Incorporaría quizás, y ahí habría un posible puente con la formación de la subjetividad, la capacidad de resistencia ante lo que sucede, para lo que uno individual y colectivamente busca o defiende, ¿no? Pienso que ese tema todavía se puede seguir metiendo. Y creo que otro tema, bueno, yo por lo menos eso lo estoy trabajando, pero no lo he hecho suficiente, es la relación ahora sí, de lo que se llama esta violencia estructural con esta violencia subjetiva. La bisagra es el cuerpo. Estoy viendo esa relación con el cuerpo y territorio. Pero yo digo que sigamos adelante con la discusión de las dimensiones que van apareciendo en las investigaciones que cada uno de nosotros va haciendo y que pueden ir aportando a esta cultura común que estamos desarrollando, con sus diferencias y mantener las diferencias. Me parece importante. Esto que decía Antonio me parece súper importante. No lo veo en contradicción a lo que presentó Karina, sino más bien una actualización de cosas que era evidente que Marx no podía pedir y uno no le podía pedir eso. O sea, obvio, o sea, hay situaciones sociales, históricas, que no se podían necesariamente prever y no se busca que él sea así el mago de las ciencias sociales, sino un aporte. No sé cómo vean. Sí, de acuerdo. Sandra, entonces en 15 días expones tú como para ir cerrando esta sesión de hoy. No, muy Sí, cerquita. dale. No, ¿por qué no? Aunque sea un concepto de que estén trabajando de subjetividad, subjetivación. Claro. Una línea, aunque sea. Y lo La línea sí discutimos puede para ser, ¿cierto? Claro, como un disparador. Un y después, disparador para hacer la discusión, sí. Lo Claro, que pasa es sí. que estamos en la mitad de formular un proyecto, entonces por eso digo, uy, no, 15 días es muy poquito. no, pero Carlos, algo que ya tengan, el Pero marco algo que teórico ya de hayan proyecto, por escrito. ejemplo. le Qué sé yo, entramos, de radios comunitarios. Por ejemplo, Sandra, de radios comunitarios de tu tesis, seguramente tenés ahí algo ya sí, manchado. sí, tenemos cosas que hemos trabajado, claro, en las Bueno, investigaciones y eso. pero por eso, que no requiera que se pongan horas antes a trabajar, sino venir y decir, bueno, yo trabajé esto. Bueno, lo intentamos en 15 días, ¿no? ¿Cuándo es? 17, ¿no? De septiembre. 17 de septiembre. Ok. Sí, necesitan una semana más también. La idea es de cada 15 días para no perder la continuidad. A mí, Ajá. bueno, sí, me parece, pero ¿qué? Pero también yo había pensado una cosa y es que tal vez lo que están trabajando Tere y Juan Camilo, que además Juan Camilo acaba de entregar un informe que yo no he podido leer todavía, pero que tiene que ver con despojo, está muy sintonizado con esta discusión. A mí me parece Bueno, y que si en no el que orden presente él. estaría bueno pedirle a Juan Camilo y a Tere que presenten, porque yo tengo, les digo ya, un informe que presentó Juan Camilo de un primer ejercicio y ellos están trabajando justamente el tema de despojo. Y entonces eso nos permitiría seguir en la discusión y no irnos tan para el otro lado, digo yo, no sé, lo que tendríamos que proponerles además y ver qué día pueden, porque tienen clase a toda hora y eso está muy complicado, pero podríamos hacerlo y nosotros vamos pensando con Carlos en cómo integrarnos con algunas cosas que sí sean, pues no llevarnos para otro lado porque es que es otro mundo, o sea, tampoco, si hay cosas que se integran en el fondo, pero que de verdad nos sirvan para esta discusión, para enriquecerla, pues. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Le ¿Quién le preguntamos a pregunta? ellos? ¿A quién le preguntamos a ellos entonces? Sí, A Karin, mí, tú que has llevado como la cuerda, señora. sí. No, yo digo, sí, podemos para darle continuidad por ahí a esto, que ellos presenten eso, pero de Claro. todas maneras no sé si te entendí bien esto último que dijiste, pero a mí no, yo voy a trabajar por el lado de subjetividad política, no voy a trabajar por el lado de despojo, ¿eh? Así que me parece Claro. que
que es una discusión que es importante. De hecho, lo que estoy intentando trabajar es cómo cuando uno trabaja su actividad política no echar una barra gorda en la... O sea, cómo poder hacer la articulación entre el análisis estructural y la subjetividad política, digamos, no sé si... y violencia, obvio. Pero a mí me parece que es re importante lo que pueden hacer ustedes en función de qué específicamente entienden por subjetividad. Para ver si estamos hablando de lo mismo, digamos. Y con Carlos, digo, esto que están trabajando ustedes. Sí, Carlos sí. ahí Sí. quedó de nuevo, me parece, congelado, ¿no? Tiene problemas serios de conexión, Carlos. Pero bueno, Sí, yo después tenía que hablo. apagar su cámara. Sí. Entonces, bueno. Listo. Entonces así quedamos. Pues Yo les preguntémosle pregunto, a entonces, ellos, esperen, igual voy a nosotros vamos repasar los trabajando. acuerdos. Eso, y nosotros vamos estos 15 días trabajando igual, porque puede ser entre ellos y nosotros, o miramos el ritmo. Exacto. ¿Listo? Le voy a preguntar a los chicos si pueden hacer la presentación dentro de 15 días. Sí, Y si me dicen que no, vayan preparándose ustedes o damos más tiempo. está Digo, bueno eso. Perfecto. Y ¿sí? antecitos les ¿Listo? decimos que necesitamos 8 días más y ya. ¿Listo? ¿De acuerdo? Pero Ajá. está bien juntarnos, o sea, Sí. como sea, y seguir la discusión de dónde está cada uno. Ay, no te escuché, Miriam. Que que es bueno reunirnos de todas maneras desde donde está cada quien y seguir la discusión. A mí me gusta, yo creo que me estimula bastante. Sí. Aprendo. Aprendemos mucho, la verdad. Sí. Es súper clave. Además, porque hay cosas que uno presume que sabe. O arranca, como le digo yo a los estudiantes, las investigaciones las arrancamos y nos montamos en el bus cuando ya va medio camino y medio lleno. Y uno nunca entendió cómo arrancó, cómo se subió el conductor, cómo prendió el motor, ni miércoles. Sí. Y eso es clave, ¿sí? Y en comunicación se hace eso mucho, en meterse en el bus cuando ya están dando. Entonces es clave poder rastrear la cosa desde el origen conceptual, me parece que eso es vital, súper, Sí. excelente. Entonces nos Listo. vemos el 17 a las 9 mexicanas. Listo. Listo. ¿Con presentación o sin presentación? Si no, seguimos así discutiendo en general, digamos. Está bien, está bien. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora, Pues un gusto. Anto está sin micrófono. no te escuchamos. Se me ocurre ahora en voz alta y no sé si aporta porque si no voy a estar hablando, no quiero volver. Pero yo tengo una presentación sobre la idea de sujeto político y subjetivación política que doy clases, digamos. Dale. De última, yo no digo de presentarla, ni la voy o sea, la tengo armada en PowerPoint porque es lo que doy clases, digamos. Pero de última, si vemos que no llegamos, les doy para no perder esto que estamos diciendo no me interesa a mí volver a hablar, no es eso, sino para no perder el tren, digamos. Muy bien. No, pero está perfecto, Anto. Sí, Mantenerla Anto. No, tenemos que y avanzamos con eso. sino de qué se trata. ¿Cómo? Tenemos que poder hablar todo el tiempo todos y si no, ¿de qué se trata? Claro. Sí, no, por eso yo no quiero volver no me interesa, no quiero. No, todas las veces que toque, todos Claro, y todas. sí, pero digo, no es ese el afán, sino el afán de no Sí. perder el encuentro. Continuidad. No, totalmente. Creo que lo que tú tienes lo podemos poner en diálogo con lo que a nosotros nos salga. A mí también el taladro me está matando. Ya es hora de terminar, despidámonos. Bueno, adiós. Lindo verlas, como siempre, lindo Pero verte. no hay problema. Adiós, chicos, chicas, chicos Dale. y Chao. chicas. Chao, chao. Besos, adiós. Chao, chicas. Bye. Gusto conocerlas, gusto conocerlas. Bienvenido. Chao.